Hola, el día de hoy voy a hablar de El Tríptico de la Infamia, una novela colombiana de Pablo Montoya que ganó el Rómulo Gallegos hace unos años. Básicamente quiero exponer por qué al introducir la figura del autor como un yo, como un cuarto personaje en este tríptico, se desmorona todas las nociones sobre una buena construcción de novela histórica. Voy a empezar haciendo un resumen un poco del tríptico y voy a ir parando en ciertos momentos para comentar diversas cosas. La historia empieza con la figura de Lemón, que es un cosmógrafo y cartógrafo. Básicamente él tiene un maestro que se llama Toxin, que hace cartas de navegación y que le aceptan su taller, ¿no? Le habla sobre los monstruos en los mapas y los monstruos un poco en la historia, ¿no? Le dice textualmente, nosotros somos quienes miramos el mundo desde arriba, ¿no? Y Toxin le dice que esos monstruos que se representan en algunos mapas antiguos son productos de imaginaciones febriles, pero al mismo tiempo dice eso y representa un mapa totalmente ficcionalizado en el que Asia queda arriba y África también arriba y bueno, y el mapa no representa la realidad, ¿no? Eh, Hay un compañero que se llama René que va a hacer una expedición al Nuevo Mundo y con el que Lemon se termina embarcando al Nuevo Mundo, ¿no? Y aquí ocurre algo muy interesante y es que se da el primer encuentro con un indio que está castrado y se habla de cómo René busca un refugio de los protestantes franceses, también llamados hugonotes, en América, ¿no? Y dice, esto es clave, por ningún motivo sino defensa les haremos la guerra a los indios, ¿no? Esta toma de distancia de los españoles colonialistas y violentos, pero al mismo tiempo, en la misma página se menciona el oro en las montañas Apalaches, ¿no? Entonces vemos que estas personas, bueno, sí, dicen que están yendo a buscar simplemente un lugar para asentarse, ¿no? Como cristianos hugonotes, ¿no? Calvinistas, pero al mismo tiempo también desde el primer momento se menciona el oro, ¿no? Algo que va a degenerar toda la empresa francesa en el Nuevo Mundo, ¿no? Llegan a la Florida y este primer esbozo de América que hace Le Monde se da con grafito, lo hace con grafito, ¿no? Es una representación en blanco y negro del mundo, lo que va a ser muy importante, ya veremos por qué. Los indios los reciben, no se ven temerarios y les obsequian pieles de ciervo y les muestran una columna donde los franceses ya habían llegado antes, ¿no? Se da la construcción del fuerte de Caroline y aquí es muy importante en la página 46 que la piel de los indios se empieza a representar como cuadro. Lemon no está interesado tanto en el arte europeo, que también, pero en los grabados de tatuajes en la piel de los indios como representación pictórica, ¿no? Dice que hay algo inasible, inefable, que no se puede explicar, la novela nunca explica del todo qué es, hay algo que es un poco conflictivo en esa representación de arte, ya que pues no se hubiera podido escoger tanto arte indígena que hay y realmente fascinarse y interesarse y decir algo al respecto y no solo decir unos tatuajes que tienen algo indescriptible, que pues bueno, es una descripción muy pobre realmente. Digamos que bueno, este interés de Lemon por la pintura indígena tiene un poco que ver como con un esfuerzo antropológico por entender, ¿no? Por entenderlos, por eso él quiere que los indios lo pinten a él también, ¿no? Y hay una especie de relación que él hace en la página 53 del carácter de los indios con el color rojo. Ya voy a leer un poco sobre esto. Dice, el rojo estaba ligado a la vida y a la muerte, pero hacia avanzar en el conocimiento de estas significaciones, el pintor intuía que lo esencial de los tatuajes permanecía muy lejos de su comprensión. Así que sí, todo el tiempo dice, hay algo que es incomprensible a través del rojo, pero falta algo en la descripción, no entendemos del todo a qué se refiere. Y bueno, dice que aquellos trazos se presentaban un poco como prendas simbólicas, ¿no? Entonces, al estar pintados de rojo con estas representaciones, están de alguna forma vestidos, ¿no? Dejan de ser salvajes. Esto está en la página 56, ya voy a leer esta cita. Dejan de ser salvajes porque dice, ¿usted de veras cree que están desnudos? Volvió a preguntar Lemón, a un intercambio más o menos enigmático de trazos que actuaban como prendas simbólicas. Estoy saltando varias líneas. Lemón tomaba las pinturas corporales como una especie de escritura meticulosa. Entonces sí, hay una inversión de el salvaje y el civilizado, ¿no? A través de esta pintura corporal. Bueno, aquí se habla después de esto de cómo la ambición por el oro crece entre los soldados que supuestamente venían solo a fundar un asentamiento pacífico.
Y pues dice en algún momento Lemón que esas pinturas los diferencian de un linaje de violencia. Si los españoles se caracterizan pues por su indumentaria, los indios se diferencian de ese linaje de violencia a través de su pintura, ¿no? Es un poco una de las conclusiones. Eh, Aquí hay un pastor que se llama Leavitt que propone enseñarles francés y religión. Aquí la cosa se empieza a complicar porque pues ya si no iban a intervenir mucho en la vida de los indios, aquí ya enseñarles religión ya implica ciertas cosas. Y bueno, Lemón pide que lo tatúen, ¿no? Y el indio Cututuca lo pinta y con elementos propios de América, ¿no? Con una granadilla, con mapas atrás que representan los ríos de América en su espalda. Y esto es muy importante porque es como esta visión del Inca Garcilaso, sí, como esta arquitectura en América que utilizaba el canon europeo, pero que representaba, no sé, elementos americanos como el maíz, por ejemplo. Eso pasa, por ejemplo, en el órgano de Ciudad de México, no sé si han ido, pero en el órgano de Ciudad de México es como toda la tradición europea en la forma de representar, pero los elementos que se ven en el órgano de Ciudad de México son maíces, etcétera, ¿no? Elementos americanos. Esto es un poco lo mismo, ¿no? Porque el pie que lo representen de una forma casi que suena muy europea, pero le terminan representando granadillas, etcétera. Y aquí, cuando ya está totalmente tatuado, lleno de color en el cuerpo, dice, por fin estaba completamente inmiscuido en el color. Y esto es clave porque contrasta con esa visión simplista de blanco y negro del mundo cuando llega a América, que se representa a través del grafito, ¿no? Que hace dibujos a grafito. Ese grafito con el que pinta el mundo se contrasta con este color que posee ahora en su mismo cuerpo, ¿no? Eh, y es un poco, nos habla un poco de la necesidad de un sumergimiento cultural, ¿no? Es un poco antropológico ahí. Y bueno, se habla de cómo hay una hambruna en el Caroline y, muy importante, una batalla entre los españoles y los franceses. Se refuerza la leyenda negra a través de la figura de Pedro Menéndez de Aviles, que toma el fuerte de Caroline y dice, muertos no por franceses, sino por luteranos, ¿no? Así que los mata por hugonotes, ¿no? Por protestantes. Y luego ya ellos escapan a París y bueno, se continuará en la siguiente historia lo que pasa con Le Monde, ¿no? Así que pasamos a Dubois, que es el segundo pintor, ¿no? Esta segunda historia empieza con Erasmo, ¿no? Diciendo que solo se ve tinieblas en las cosas humanas, ¿no? Dubois es un personaje hipocondriaco, ¿no? Desconfiado, es un niño que llora, se describe. Calvinista y, como todos los pintores que veremos, y con un interés temprano en pintar la catedral y en pintar París. Esto es clave porque es un personaje interesado en la tradición pictórica, ¿no? Eh, sí, a la llegada a París se entera del horror de los gatos, ¿no? De que en París mataban a los gatos, los tiraban a la hoguera y adopta un gato que va a ser muy fundamental en esta historia, ¿no? Silvio, su tío, lo inculca en la doctrina reformada y le habla un poco de los monstruos a través de un cirujano de apellido Paré, y le habla de un niño de cuatro piernas, etcétera. Es como un poco estas mismas cosas de las que se hablaban en Toxin, es como del imaginario que obviamente aunque no se refiera tal cual a que están hablando de los habitantes de América, entendemos que tiene que ver con eso, ¿no? Y se alude como para él es muy importante, él se encuentra en un cierto momento con Le Bon y Le Bon defiende como esta visión de la pintura como algo más político y él defiende que el arte no debería ser político, ¿no? Como un poco esa típica visión europea de que el arte es como la representación de tradición, ¿no? Y bueno, aquí ocurre la masacre de San Bartolomé, que es un momento en el que... Ah, no, pero antes de eso, antes de la masacre de San Bartolomé, pues está este encuentro con Lemón en el que él tiene un brazo tatuado y otro destruido por un arcabuz. Esto es importante porque es la misma tradición europea, los españoles los que le han destruido el brazo como un arcabuz y al otro brazo está pintado en los tatuajes indígenas de gente inocente que no le ha hecho nada, ¿no? Es como una imagen muy poderosa. Y Dubois le dice al Lemón que es inútil comparar el arte europeo con aquellas marcas, ¿no? Que es lo que está tratando de hacer Dubois. Y empieza pues entonces este pasaje de cuchillazos en París de la masacre de San Bartolomé. Recordemos que es una masacre que se dio a los protestantes. Una masacre en la que le tumban la puerta, el gato se les echa encima y él huye a Ginebra, ¿no? Y entonces ahí se prohíbe pintar, ¿no? El colapso de las figuras simbólicas en el arte.
Y a raíz de esto le empieza a cambiar la perspectiva del arte, ¿no? Hay una representación, hay un interés en la representación del dolor y no simplemente en la tradición, ¿no? Y él dice como que, y esto se conecta con la idea de novela histórica, que pintar se vuelve para él una especie de lucha contra el olvido de los muertos. Esto es un dilema típico de la memoria histórica y de las novelas, por tanto, que abordan la memoria histórica, y es el olvido, ¿no? Y realmente yo creo que él sí da una solución ingeniosa en este sentido, y es que él decide inmiscuirse en la misma pintura, como ya veremos, ¿no? Entonces, de este modo, la pintura, contraria a lo que él creía, debe luchar contra eso, ¿no? Contra ese olvido. Y él empieza como a pintar los atacantes, pero no a las víctimas, ¿no? Dice que ya es suficiente con la realidad, ¿no? Es un proyecto artístico que directamente funge como utopía, como lo que debería haber pasado. Pero empieza a complicarse porque luego ya sí empieza a pintar a las mujeres apuñaladas, a su mujer muerta, Jezabel, con su hijo dentro de la pintura, y dibuja a su propio gato en el cuadro, ¿no? Entonces está mezclando la realidad con la ficción, se está metiendo de forma velasquiana en la pintura, y hay una especie de inmersión en la pintura que es un comprometimiento también con las causas, ¿no? Al inmiscuir el yo, y es una especie de proceso de radicalización como de autoentendimiento, ¿no? La pintura se vuelve realidad, la realidad pintura, es muy interesante. Yo creo que esta parte de la novela funciona muy bien como novela histórica precisamente porque no hace lo que hace la tercera parte de la novela, que es meter al yo. Y cuando tú metes al yo, Pablo Montoya, para hablar de los grandes acontecimientos de la historia, pues la cosa se vuelve simplista y anacrónica, pero cuando metes a un personaje que entiende que no puede seguir la tradición europea y que de cierta forma sí tiene que todo el arte es político, porque en parte esa es una de las conclusiones, pues yo creo que es mucho más interesante esta segunda historia por eso. Luego está la historia de Brie, eh, que empieza en Estraburgo, y bueno, tiene unos hijos, también es luterano, y es lo primero que se nos dice es que está expulsado de Estraburgo por pintar unos libelos anticatólicos, unas imágenes de matanzas. Y bueno, llega a Amberes y aprende el arte de los mapas, ¿no? Y dirá en algún momento que el arte de los mapas es reducir lo universal a la escala del ojo humano. Y aquí es muy importante esto, encuentra y lee por primera vez, no, creo que es en Amberes, la brevísima relación de la destrucción de las Indias de Bartolomé de las Casas, y decide ilustrarla. Eh, También ve los cuadros de Durero y le interesa la melancolía de San Jerónimo en su estudio, pero aquí hay un real problema en la novela, y es que todo el tiempo nos está tirando referentes, 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 nos tira cuadros, los describe, pero no dice nada, hay una especie de tautología en la mirada, ¿no? Ve, y en vez de hacerse preguntas sobre, no sé, qué significa la composición, cuál es el punto de foco, por qué eligió estos materiales para representar esta pintura, por qué estos colores, nada. Lo único que nos dice es descripción tras descripción de lo que estamos viendo en la misma pintura. Y eso pasa también con ideas, ¿no? Pasa también como con ideas de Borges. No estoy diciendo que esté mal meter a Borges aquí, pero en algún momento dirá. Incluso poseo el testimonio de un navegante que me habló de una región en donde los mapas elaborados hoy derruidos tenían el mismo tamaño de las regiones en que se producían. Esa es una idea del cuento de los geómetras de Borges. Pueden leer el cuento y verán que es exactamente esa idea. Esta no es una idea de Pablo Montoya, y no digo que esté mal meterla, pero es una idea que se menciona y luego se deja ahí. Eso pasa todo el tiempo, tanto con elementos literarios, se menciona Marco Polo, San Isidoro de Sevilla, como sobre todo con los cuadros, ¿no? Eh, en fin, se nos habla luego de Staden, ¿no? Que estuvo en América de prisionero y supuestamente vio rituales caníbales. Es un personaje interesante dentro de la novela porque representa el mal salvaje, porque aunque no, pues, aunque es un personaje europeo, dice que fácilmente pudo, sin darse cuenta, recurrir al canibalismo para sobrevivir, ¿no? Entonces hay una especie de justificación del canibalismo por necesidad. Esa parte de la novela también me parece muy interesante. Y los hijos de Debris hacen grabados sobre esas historias de Stein, ¿no? Entonces también a él le interesa representar como ese otro lado de América como que no se suele narrar, ¿no? No, ya no los indios como caníbales, etcétera. Y bueno, aquí empieza la voz de Pablo Montoya, página 220, en una forma de ensayo en la que habla sobre Lieja, eh, y empieza a decir que ve a Debris, ¿no? La ficcionalización de la realidad, la
realidad ficcionalizada. En el cuadro funciona muy bien, pero ya cuando dice que ve a Debris, pues, en fin, hay un momento en el que va a decir esto, que yo creo que es uno de los momentos que más me molestan de la novela y que representan por qué el yo empieza a dañar las nociones de novela histórica. Dice tal cual, página 225. Entonces me aventuro a pensar que respondería a Theodore de Bry si le refiero a algunos eventos de mi época, no para angustiarlo, sino más bien para consolarlo. Los campos de concentración, las hambrunas, el SIDA, las bombas atómicas, la manipulación genética, la industria nuclear, etc. Y nombra. El caso de esto es que está transfiriendo un poco las paranoias no, pero las preocupaciones sociales de nuestra época, de nuestro siglo XXI, a, a Debris, ¿no? Y a la novela histórica. Y obviamente, pues, esto tiene que ver con la idea de Cambalache, ¿no? De modernidad engañosa. Pero pues, realmente la pregunta es, ¿qué tiene en que ver realmente la colonización de América, la masacre de San Bartolomé, con, yo qué sé, con la industria nuclear, las bombas atómicas? O sea, me parece que es como está tratando de traspasar sus preocupaciones de la hora y tratar de plantearlas desde el pasado, pero no tiene sentido porque realmente ese pasado que describe, claro que tiene que ver con la noción de cómo llegamos a esta realidad, pero no tanto en estos sentidos. Entonces sí, yo creo que esa idea de meterse a él ahí todo el tiempo, lo que hace es dañar precisamente la idea de una novela histórica que debería representar el todo y la totalidad, como dice Lukács, ¿no? La cultura de una época, más allá del yo y el individuo actual, ¿no? Que es yo creo que el problema más grande de la novela y lo que más arruina, la que más la arruina como novela histórica, ¿no? Eh, sí, bueno, luego se habla de Debris en Londres. Aquí hay un momento muy interesante y es que se habla con un indio que se llama Hakluyt. No, con un indio, no, con un personaje que se llama Hakluyt, perdón, para pedir a Walter Raleigh dinero para financiar los grabados y se habla de cómo próximamente Inglaterra va a hacer conquistas en el Nuevo Mundo, ¿no? Y Debris le dice que no hay manera de hacerla pacíficamente, porque Hakluyt, el comandante, dice que van a ir, pero que no van a hacer lo mismo que los españoles y los franceses, y vuelve la idea de la leyenda negra, etcétera, ¿no? Y aquí hay una especie de ecos del fracaso de los protestantes franceses en la primera historia de Le Monde, que decían que iban a ser pacíficos y bueno, lo que terminó pasando en la primera historia. Eh, y por esto dirá que no hay que intervenir en América, ¿no? Que es una de las grandes tesis de la novela. Y es una tesis que obviamente es interesante, pero que esté en manos de un personaje como Debris no tiene mucho sentido. Bueno, lo pone un poco a Montaigne, ¿no? Que Montaigne habla de la colonización pedagógica y dulce y él dice como, bueno, no hay que intervenir, pero pues es una idea que realmente resulta un poco anacrónica poniéndola en un escritor como Pablo Montoya, ¿no? Porque pues sí, obviamente no hay que intervenir, pero el punto es que en esa época no se tenía tan en cuenta eso, ¿no? Y la gente estaba preocupada por otro tipo de cosas. Y aquí reaparece Lemon, ¿no? Llamado Morges en Inglaterra, y se encuentra con Debris y le habla de que ya ambos están viejos y desesperanzados y están trabajando en cosas que tienen, bueno, Lemon está trabajando en cosas que tienen que ver como con tierra, fauna y flora, como representación de grabados de tierra, fauna y flora. Ya no muestra sus tatuajes, además, como que los esconde, entonces hay una especie de inquietud, de descontento como con el proceso del sinsentido del oficio, que ya voy a hablar un poco de eso al final. Y eh, termina un poco como la novela con Debris enfermo, con los hijos que le dicen que descanse y se prenden unas velas por el libro de las casas, por las víctimas del genocidio y por los indios, ¿no? Del genocidio me refiero también al de los hugonotes, de la masacre de San Bartolomé. Y entonces la novela termina con un final que además trata de hacer un poco lo que dice Lukács, ¿no? De conectar un poco varios momentos y no presentar la realidad como algo blanco o negro, como cuando Le Monde llega a América con el grafito, sino como algo mucho más lleno de colores y complejo, pero yo creo que precisamente ese final falla porque toda la novela no ha llegado a construir realmente un sistema de pensamiento que explique algo a partir del arte, porque realmente el arte está ahí como justificación de Pablo Montoya para decir que conoce X número de pinturas, ¿no? Bueno, como conclusión, yo diría que los tres, o si queremos decir los cuatro personajes, ya que incluimos a Pablo Montoya, eh,
son personajes que tienen una cierta empatía hacia el genocidio, son protestantes y tienen una especie de proceso de desencanto en su vejez, ¿no? Hay una cosa muy interesante y es que en la historia de Dubois se critica el mismo protestantismo, ¿no? Como el exceso, ¿no? Que en el protestantismo se quemen cuadros y en las iglesias, etcétera. Y es que es como, yo creo que lo que sí me interesa mucho de la novela es que estos tres personajes son tres pintores que se dedican a la pintura y pues, el protestantismo justamente prohíbe la adoración de imágenes religiosas, ¿no? Entonces ellos tienen que buscar algo aparte de lo estético para llenar la carga de significado de las pinturas. Y lo que buscan es como una especie de fuga, ¿no? Hay un proceso de desplazamiento todo el tiempo, como de búsqueda de qué significa su oficio ahora que las imágenes, que no se puede adorar a las imágenes, ¿no? Quita como esa importancia sacra del pintor en la tradición europea, que es algo que me parece muy lindo realmente en esta novela, muy bien hecho. Y digamos que están todo el tiempo desesperados buscándole sentido al oficio, ¿no? Ya sea haciéndolo político a través de meter al yo en la pintura, que eso funciona muy bien a través del gato, pero no funciona muy bien ya cuando no es el personaje que se mete a sí mismo, sino Pablo Montoya. Eh, sí, hay un proceso de desplazamiento en el que se están buscando todo el tiempo como darle sentido a ese arte dentro del protestantismo, ¿no? Y yo creo que la parte del protestantismo en la novela es muy interesante, se podría haber desarrollado mejor, pero básicamente sí, lo que me refiero y mi conclusión es que básicamente el yo de Pablo Montoya de ese último tramo hace mal a la construcción de una novela histórica que trata de abogar por lo general, porque meter esas historias de él en Lieja tratando de averiguar cosas y escribiendo que Lieja aún sigue siendo una ciudad muy medieval y todas esas cosas, pues están aportando a cómo fue el proceso para él de construir la novela, pero no realmente aportan para que entendamos mejor cómo fue, no sé, el proceso de la colonización de la Florida, no nos ayuda a entenderlo, son procesos disímiles y bueno, sí, básicamente esa es un poco mi tesis. Muchas gracias y